Desde chicos, lo primero que nos preguntamos es ¿por qué? Una pregunta que nos acompaña toda la vida. ¿Por qué? En el bar, en la calle, en el trabajo, en el subte, en el taxi. ¿Por qué? La ciudad, el país y el mundo, más allá de la coyuntura. ¿Por qué? La pregunta de siempre con la profundidad que la actualidad a veces nos hace perder de vista. ¿Por qué? Así de simple, así de profundo. Graciela Fernández Mejide se pregunta ¿por qué? El 1110. Hola, buenas tardes. Buen domingo de primavera, ojalá. Para todos, para los que lo van a festejar por adolescentes y jóvenes y para los que le quedó el alma joven de aquella época. Mi nombre es Graciela Fernández Mejide. Como ya ustedes saben, el programa se llama ¿Por qué? Y queremos pensar la Argentina siempre de hoy para adelante, aun cuando tengamos que revisar cosas del pasado. Para ayudarnos hoy a responder esta pregunta, están Juan Ruibal y Lorenzo Basso. Juan Ruibal es historiador, es docente universitario, es director del área de formación del Instituto Tecnológico de Buenos Aires y también integra el Centro de Estudios en Políticas Públicas. Y Lorenzo Basso es ingeniero agrónomo, profesor y doctor, es ex secretario de Agricultura y ex decano de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente preside Ubatec. Él nos va a contar qué es eso. Bueno, con ambos vamos a hablar de por qué hay todavía tanta dificultad para conectar la educación universitaria con la producción. Ambos tienen fuerte relación con el tema y trabajan cercano a él. El que quiera empezar. Bueno. A ver, Juan. Tomemos un poco el punto de vista desde donde lo miramos, ¿no? A ver. Yo trabajo en el ITBA, en este momento en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires, donde se forman ingenieros, y trabajo en los primeros años. Uh-huh. Además, la otra mirada es que hemos hecho entrevistas en el CEP, en el Centro de Estudio de Políticas Públicas, a 16 grandes empresas, con una pregunta casi única: ¿qué necesitan de la educación a los directores de recursos humanos? Esto lo hemos hecho periódicamente y la mirada que da esta doble cosa de ver a los chicos de 19, 20 años mirando su futuro y la mirada de directores de recursos humanos, hombres de 50 años, sirve un poco para comprobar que cuando uno tiene que volver a dar clase, ya no sabe muy bien dónde está parado. Yo venía con mi programa preparado, con mi bibliografía, con mis exámenes, y realmente estamos, por lo menos, en una modesta incertidumbre. Eso no es grave, tal vez saludable incertidumbre. Escuchar a los empresarios y escuchar a los chicos de 19 nos coloca en otro lugar. Creo que el programa, en ese sentido, abre una buena puerta. ¿Por qué no nos das una respuesta de cada una, como típica? No tienen por qué abarcar todo, pero ¿qué te contesta un chico de 19 o qué espera un chico de 19 y qué espera un empresario? Un chico de 19 de electrónica, uh-huh, hablándole de historia de la tecnología en primer año, recién entraba y se dio cuenta que la materia era larga y me dice, me levantó la mano y me dice: profesor, yo vine acá a quemar placas. ¿Por qué tenemos que estar estudiando esto? ¿Qué es quemar placas? En electrónica, nosotros estamos aprendiendo a quemar placas, a preparar circuitos. ¿Cuándo voy a llegar? Eso fue en el año 2003. Digo, entonces, lo que un chico espera, yo diría, es una luz un chico de 19, una luz en el túnel. Uh-huh. En primero, en matemáticas, o en álgebra, o en física,
estudian cosas básicas, una historia de la tecnología, y no ven cómo se sale. Yo creo que no le ven la utilidad. No le ven la utilidad y el sentido. Yo creo que el docente, lo que aprendí ahí de ese chico, es que el docente es responsable de debatir un sentido ya en primer año de facultad. Y no sé cuánto del fracaso universitario no se ubica en la falta de sentido que nosotros generamos. Esto es la primera cosa que aprendí, me vi forzado a cambiar el programa y la forma de dar clase. La propuesta es dar una clase que muestre el túnel de salida, que los chicos sepan lo que son las empresas, lo que esperan de ellos, lo que es la política, lo que es un organismo de gobierno, lo que se espera de él, siendo ingeniero, odontólogo, psicólogo, no me importa. Yo puedo hablar de los ingenieros hoy día. Y luego, hablando con gente de Techint, que uno diría, bueno, son el aparato más duro, más mecánico en el sentido antiguo. Sí, por su producción. El director de recursos humanos, le digo, bueno, díganos qué quieren. Íbamos con Gustavo Yáñez a entrevistarlo. Díganos qué quieren de los chicos que salen del secundario o de los jóvenes profesionales que están terminando la universidad. Responde, no nos pregunten a nosotros. ¿Cómo que no nos pregunten? No. Hagan ustedes lo más abierto posible, dennos un precocido, lo veían como una masa, porque acá en las empresas se hornean lo suficiente. Si nos dan un horneado, deshornearlo es peor. Entonces yo quedé sorprendido por esta idea. Qué distinto si uno mirara Tiempos Modernos de Chaplin y dijera, eso es lo que esperan los empresarios, alienados, que ajusten tuercas y que personal descalificado. No quieren personal descalificado, no quieren alienado. Es mucho más difícil lo que quieren. Exactamente. Quieren gente capaz de aprender. No, eso, ¿qué opinas de esto, Lorenzo? Bueno, yo diría que coincido en el 100%, porque la trayectoria dentro de la universidad que he tenido y sigo teniendo, el tema del semi-horneado en parte es cierto, porque hay muchas empresas, esto depende mucho de si son empresas de base tecnológica, el caso de Techint, por ejemplo, o empresas que están, o áreas más sociales. Acá tenemos que ver la inclinación de los estudiantes y la carencia que tenemos de estudiantes de ciencias duras. No, hoy no alcanza la producción de ingenieros en la Argentina a lo que demanda la Argentina y en nuevas áreas. Y a lo que va a demandar, a lo que va a demandar nuevas áreas como el tema de petróleo, recursos. Hay otro tipo de ingenierías que hoy van a tener gran demanda en el futuro y que todavía no estamos satisfaciendo. No alcanza con la producción de la UBA, el ITBA y algunas otras universidades para abastecer la demanda. Con lo cual nos hace pensar que sí, cada empresa quiere darle un toque final, un toque final que uno puede pensar de empezarlo a trabajar dentro de la universidad con las empresas, y ahí viene un poco la relación en parte de cómo empezamos a cultivar desde nuestras casas de estudios la relación con las empresas, no solo pensando en lo que va a demandar, sino en ir viendo, en ir ayornando en función de lo que se viene hacia adelante, que realmente es extraordinario. Si uno piensa en las ingenierías, yo me inclino por eso porque también soy ingeniero en otras áreas, pero es extraordinario lo que han ocurrido en los últimos años en materia de tecnología, en la en las tecnologías de la información, etcétera. ¿Puedo decir biotecnología, todo lo que es la biotecnología. Son áreas que van a tener y están teniendo y van a tener unos saltos extraordinarios, y eso, claro, hoy es difícil formar a un estudiante que ya esté con todo eso que va a venir dentro de 5 años. No estamos hablando de 30 años, estamos hablando de 3, 4, 5 años. Sí. Pero es muy difícil hoy a ese estudiante decirle qué va a pasar dentro de 4 o 5 años, con qué se va a encontrar. Entonces es cierto que muchas empresas prefieren recibir a alguien con la cabeza muy abierta. Claro, exactamente, darle una formación lo más abierta posible para que después vea dónde se va a insertar en el mundo laboral, si se va a dedicar a la investigación, si va a una empresa de transferencia, es decir, eso es muy variable. De manera que coincido, y es importante que nuestros estudiantes
empiecen desde el principio a relacionar lo que ven con lo que les espera hacia adelante, porque si no sienten como una angustia, esa angustia que se produce de ¿dónde voy a trabajar? ¿Esto que estudio me sirve? ¿No me sirve? No, encima en una edad en que son muy jóvenes todavía, muy jóvenes, ¿no? Los egresados del secundario suelen tener 17, 18 años, suponiendo que pasen el CBC 19, todavía son mucho más las angustias y las presiones además en las casas, ¿no? Las salidas laborales, etcétera. Yo tomé nota de dos cositas. Un profesor que dice: pregunté a estudiantes y pregunté a empresarios y me vi obligado a cambiar de clase y de mirada. Es decir, un profesor, hasta ahora, a menos que después me demuestre lo contrario, con la cabeza abierta, ¿no? Y también es ingeniero, que uno siempre piensa, prejuiciosamente, un ingeniero, ex rector, uno siempre piensa, prejuiciosamente lo admito, que por ahí tienen todas las respuestas o creen tenerlas, que también dice: yo no le voy a poder contestar qué va a pasar dentro de 3 años. Yo creo que es una buena base, me parece a mí, para seguir en esto del tema de la educación y el compromiso del tema de educación, porque quien cree que tiene todas las respuestas, a mi criterio, cierra todas las puertas para que en serio haya respuestas. Bueno, estuvimos escuchando a ABBA, Dancing Queen, y seguimos charlando con Juan Ruibal y Lorenzo Basso sobre la conexión. En general estamos hablando de educación y estamos hablando del pasaje del secundario a la universidad y después de la conexión que debería haber en paralelo, obviamente, con las empresas para ver qué necesitan, porque eso es lo que necesita el país para producir. Así de sencillito. Y ustedes estaban animadamente discutiendo algo. ¿Por qué no lo discutimos con nuestros oyentes? Recién, recuerdo para darte la palabra, ¿no? Hay un aspecto positivo de que las empresas se interesen por el perfil de los estudiantes universitarios y los egresados. Y luego hay un problema también allí. Vos planteabas, para ver que este vínculo no es inofensivo y está el rojo vivo, no es neutro, y si nos distraemos y decimos no existe, estamos corriendo el riesgo de hacer un mal papel. Vos decías que hay un problema, Lorenzo, recién. Sí, bueno, por un lado tenemos el problema de que las carreras que hoy se demandan, por ejemplo, todas las líneas de ingenierías, hay muchos estudiantes que no terminan su carrera, lamentablemente, porque son captados ya por las empresas antes de finalizar. Y eso nos da a veces tasas de egresados bajas. Y es un problema, y tenemos que ver cómo hacemos el ajuste ahí entre la universidad y la empresa para permitir que ese estudiante pueda finalizar ese último tramo, incluso en algunos casos la tesis, para que puedan tener el título, porque después que pasan 2-3 años cada vez es peor. Claro, yo estuve hace poquito en Tucumán con el decano de la Universidad Tecnológica, que me contaba también de este problema. Además, me pareció muy bueno cómo está encarado en Tucumán, ¿no? A ellos les toca, por la distribución de la UTN en el NOA, les toca la parte de ingeniería distintas, ¿no? Y él me decía que están haciendo unas especies de contratos. Yo no podría darle los detalles y compromisos con la empresa que se lleva al estudiante, que no puede trabajar X cantidad de horas, es decir, que tienen que facilitarle la empresa que siga con su carrera y la termine. Es un compromiso entre la empresa y la universidad, y bastante estricto, me pareció. Sí.
Es notable 2014, es lo que estábamos viendo, ¿no? Cómo la agenda de un nuevo siglo, de una nueva época, es original y apasionante, ¿no? En 1919, uno puede decir, bueno, hace 100 años la agenda era sacar de las manos de un pequeño grupo social el capital cultural que es manejar la universidad. Claro, sacar de la élite. Sacar de la élite, ¿no? Sacarle de la gente de clase alta el nombramiento de la que esto era, y que sea autónoma, pero autónoma en este sentido de que no caiga en manos de un grupúsculo también, no solo de que sea autónoma para que maneje su dinero. La reforma universitaria. Hablo de la reforma universitaria. Era un salto. Y el salto de hoy, fíjate vos, qué cosa curiosa, pareciera, es autonomía, pero es depender y conexión. Más, estamos pidiendo más, ahora 100 años de autonomía, ahora conectémonos, ¿no? Pero conectemos acordando. Es que la porque reforma si es un contrato. Claro, porque lo primero, lo que planteaba recién, a mi criterio, Lorenzo, es que te lo sacan. Te lo sacan, sí. Y nadie te pide permiso. Y el chico necesita trabajar y la familia le dice cómo no vas a aprovechar y qué sé yo qué, y se frustra una carrera. Acá vamos a una cosa mucho más democrática en todo caso. Ni la élite decide, ni las empresas, sino acordemos. Que tal vez sea el gran título a futuro, me parece a mí, acordemos, ¿no? Exactamente. Yo creo que, bueno, uno de los roles de UBATEC es cómo empezamos a sacarnos los pruritos desde la universidad hacia las empresas y de las empresas hacia la universidad. Cómo empezamos a tratar de hablar un idioma común, empezar a ver nuestras necesidades mutuas y empezar a, por ejemplo, una de estas es esto que comentabas vos, Graciela, cómo empezamos a vincularnos mejor, a tener un diálogo más profundo y ver cómo trabajamos en innovación, en investigación y cómo empezamos a trabajar en conjunto. Si miramos los países, otros países como Estados Unidos, Alemania, etcétera, nos vamos a dar cuenta que los parques tecnológicos, los parques industriales están estrechamente vinculados con universidades. Donde hoy se genera la innovación, va a estar seguro las empresas al lado de las universidades trabajando. Y eso creo que lo podemos recrear en el país, pero hace falta una mente abierta, hace falta que los rectores de las casas de estudios, en el caso de la UBA, el rector Barbieri ha tomado la decisión amplia y concreta de comenzar a trabajar en esta línea, pero también hace falta que los empresarios se sienten a dialogar con los académicos, y eso a veces es difícil. Nosotros estamos transitando ese camino, hemos creado un consejo empresario para dialogar, para entendernos, y creo que se puede perfectamente. Hay un pasado no tan lejano, por lo menos para lo que es la experiencia de un país muy prejuicioso, a mi criterio, muy ideológico en las universidades, y al mismo tiempo un empresariado que en la Argentina no ha tomado en general demasiados riesgos, comparando sobre todo con otros países. Sin embargo, hoy aparecen sistemas de mucha modificación, y uno de ellos lo vemos en el campo, donde se introdujo tecnología, era lo más conservador que había. Y sin embargo hoy se ha tornado en la experiencia que absorben más tecnología de última, de punta, yo diría. Sí. ¿Y cómo hacemos para quebrar esas cuestiones ideológicas? Hay algo político y hay algo científico. A ver. Digo, algo político sería promover una política de crecimiento y de desarrollo social que se base en usar los recursos empresarios. El país también son sus empresas, no solo sus empresas, pero también el tejido empresario es la estructura del trabajo. Los chicos tienen trabajo porque hay empresas, no nos engañemos. Claro. Entonces, si te interesa el trabajo, la inclusión, etcétera, te interesa que haya empresas ofreciendo para no terminar marginándolo. Esto sería una cuestión política. Hay que convencer
a los ciudadanos de que esto, que es un país. Y lo científico sería lo que planteaba Graciela, es donde se está tramando la punta. Yo cuando lo escuchaba decir ahora el desarrollo rural como un desarrollo de tecnología de punta, eso costó también entenderlo científicamente. Yo cuando entré hace 10 años al ITBA, el tema del campo era visto, digo, me estarán escuchando algunos colegas y me va a caer mal, pero me miraban de reojo. Pero miren que la ingeniería se ocupa de esto, y no puede ser que haya ciencia y tecnología sin desarrollo científico en el carozo de la riqueza de Argentina, ¿no? Allá todo esto, China estaba comprando soja en cantidades a esa altura, y era riesgoso en quedarse como productor. ¿En qué de época? 2003 todavía no se veía. Sí. Hoy día y en el... Lástima que no empezó antes. La alianza no le hubiera ido tan mal. No le hubiera ido... bueno, ni que hablar. Y en los 80 era peor todavía, ¿no? Fíjate, ¿no? En los 80 bueno, era horroroso. Viste, una sangra por la herida. Sí. ¿Te acordás? Claro, la alianza vivió un mal momento. Y esto fue una década de oro, ¿no? De los commodities. Pero bueno, hoy día la carrera de bioingeniería en el ITBA, bioingeniería tiene mucha conexión con medicina hoy día, de toda la aplicación del conocimiento de la ingeniería al sistema de salud, pero también está metido en la transformación genética. Es decir, estamos trabajando con semillas modificadas genéticamente, y esto lo sabes mucho mejor vos, Lorenzo, y podés darnos data de esto, pero cuesta mucho hablar científicamente, en forma desprejuiciada, sobre la intervención científica en la producción de alimentos y tecnológica. Entonces ahí tenemos una resistencia. Yo creo que sí, es un tema apasionante. Creo que tenemos que hacer mucha docencia a nivel del público en general de qué es la biotecnología, dónde se está aplicando en salud humana, en infinidad de cosas, y en lo que se va a aplicar hacia adelante. Saber los pros, los contras, yo creo que es importante conocerlo, porque lo peor que puede ocurrir es que nadie conozca, entonces lo toman las personas que no conocen y bastardean el tema de la biotecnología. La biotecnología es una ciencia extraordinaria. Todos los países están con avances, desde Alemania para adelante. Todos los países no están dejando esto de lado, lo están tomando, porque el otro día leí el tema del dengue. Una opción es la transformación, los mosquitos con una modificación genética para crearles infertilidad, y de esa forma controlar el dengue. O sea, hay un montón de cosas que nos dan posibilidades de la biotecnología, pero hay que hablarlo seriamente, en ámbitos serios, y después bajarlo a un idioma que la gente común lo pueda entender. Pero la bio hoy está en todos lados, no la podemos obviar, desde los medicamentos hasta los envases, algunos alimentos. Y después, digamos, ponerle un coto a ese tema de la bio. Cuando yo escucho hablar de los organismos genéticamente modificados, por ejemplo el caso de la soja, ¿qué es lo que se le modificó? Porque la gente piensa que estamos comiendo un alimento sintético inventado. No, lo que se está consumiendo es la misma soja que ha tenido un mejoramiento tradicional que han hecho los semilleros argentinos, en la cual se le introdujo un gen de resistencia a un determinado carácter. Por ejemplo, resistencia a sequía. La resistencia a sequía es un gen que lo manifiestan algunas plantas y se le introduce a otras para resistir sequía. Y el día de mañana vamos a tener genes que nos van a dar alimentos, la llamada agrocéutica, alimentos enriquecidos con determinados... ¿Perdón, la llamada? Agrocéutica, la llaman algunos. Una agricultura en donde le adicionemos algún tipo de gen que nos dé una característica deseable para la salud. Por ejemplo, enriquecimiento de omega 3, que ya está, en el caso del girasol alto leico, por ejemplo. Claro. Un girasol enriquecido con ácido oleico, que es benéfico. O sea que tenemos expectativas extraordinarias con la biotecnología, y las carreras, gracias a Dios, en la Argentina han aparecido universidades que han impulsado estas carreras nuevas. Sí. Seguimos en el próximo bloque.